Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en nuestra plataforma de Miraflores TV Digital. ¿Qué tal les fue con el temblor anoche? Tenemos información que lamentablemente se me acaba de perder, muy importante, sobre el sismo que se ha dado muy cerca de Palpa. Ha tenido muy preocupado este asunto a la gente del gobierno, porque han habido varios heridos, al menos 6 heridos por sismo de magnitud 6 en Ica. Según lo ha informado el COEN, las personas se vieron afectadas en momentos de evacuar sus viviendas durante el movimiento telúrico. La mayoría de estos problemas se producen normalmente a la hora del pánico, a la hora de salir. Se han reportado 6 personas heridas por el sismo de 6 puntos que sacudió esta noche la ciudad de Palpa y la región de Ica. Aquí en Lima se sintió también. De acuerdo a la nota de prensa emitida por la Institución de Defensa Civil, se ha coordinado con las autoridades locales y tras una inspección se han contabilizado la cantidad de personas afectadas en su intento de salir durante el movimiento telúrico. Hasta el momento se han registrado 6 ingresos a centros hospitalarios, 4 en el hospital de Nazca, 2 en el hospital de Palpa, por diversas heridas producidas al momento de evacuar sus domicilios, dice el comunicado. Lo cierto es que se ha informado que continúan realizando recorrido a fin de conocer si hay daños materiales en las localidades donde se percibió el sismo. Inicialmente se emitió una alerta de tsunami que fue inmediatamente apagada. Asimismo, el COEN recomendó a la población que ante un movimiento sísmico se mantenga la calma y se evite el pánico, por lo que pidieron que se elabore un plan de evacuación familiar a fin de ponerse a buen recaudo. El sismo de magnitud 6 se registró la noche de este jueves en la ciudad de Palpa, Ica, y así lo da a conocer el Instituto Geofísico del Perú. Y esto ha sido a 68 kilómetros al sureste de Palpa, al suroeste, o sea, en medio del mar, y ha tenido una profundidad de 50 kilómetros, que en la práctica es considerada poca profundidad, por lo que ha habido tanta difusión de los remesones. El movimiento tuvo una intensidad del grado 5 para Lima, no obstante que en esa zona, en Palpa, fue de 6 puntos. En un informe posterior, el INDECI precisó que el sismo también se sintió en zonas de Ayacucho, Arequipa, Huancavelica y Lima. Bueno, lo cierto es que no dejemos nunca de acordarnos de que estamos en un territorio sísmico y que se habla tanto de un silencio sísmico. Bueno, ayer me pude dar cuenta finalmente de lo que se llama una fake news. Fake news es un término que están utilizando ahora cuando aquellos que tienen un celular
dan una noticia muy intensa, muy fuerte, una noticia de último minuto. En horas tempranas, de alrededor de las 4 o 5 de la mañana, se dio cuenta de que Hugo Chávez había huido de... Hugo Chávez, digo, el loco Maduro, había huido de... Hugo Chávez habría huido de su tumba, ¿no? Bueno, estamos hablando de que Maduro habría huido en un avión rumbo a México, y para esto uno de estos aficionados a periodistas se basó en que la casa de Miraflores, o sea, el Palacio de Miraflores, que es donde vive Chávez, en ese momento estaba con las luces apagadas y no había guardia. Filmó esto y después filmó una avioneta y puso esto en diferentes páginas sociales, y fue tomado como una noticia verdadera por algunos instantes hasta que esta fue descartada. Pero no cabe duda que en el fondo el pueblo venezolano eso es lo que estaría deseando que sucediera. Mientras tanto, siguiendo con el tema de Venezuela, las Fuerzas Armadas de Venezuela han tildado la autoproclamación de Guaidó de golpe de Estado en marcha. Tenemos un video en relación al asunto y vamos a verlo. Las ofrecemos en directo. A la cual amamos profundamente y deseamos morir por ella, en su defensa, protegiéndola a ella, Venezuela, con todo lo que significa, a su pueblo. Nosotros nunca dejaremos de estar al lado del pueblo de Venezuela. El pueblo está allí, recibiendo quizás una señal de incertidumbre por parte de los factores que quieren generar zozobra, anarquía, caos en Venezuela. Eso es lo que estamos viendo. Sectores de la ultraderecha plegados a intereses imperiales, tratando de fragmentar, de destruir a Venezuela. Eso lo hemos dicho muchas veces desde esta tribuna, tenemos que decirlo nuevamente. Pareciera que hubiese un juego de niños, pareciera que hay algunos sectores se han apoderado del infantilismo político para, bueno, definir los destinos de la patria. Y nosotros venimos aquí a sentar una posición indefectible, inexorable, que es nuestro apego a la Venezuela unida, a la Venezuela de las virtudes, de los valores históricos, a los valores de nuestros libertadores y a ese contrato social, a ese vínculo social, en palabras de Rousseau, que nosotros nos hemos dado en un proceso constituyente y que el pueblo aprobó en votación directa, universal, secreta, aprobó en referéndum para llevar los destinos de Venezuela, políticos, sociales, económicos. A esa Constitución nosotros estamos aferrados. Y por eso nos llama la atención que ayer, rememorando un evento que causó desasosiego, desesperanza, cuando el pueblo de Venezuela en el año 2002 cayó en estado de indefensión porque desaparecieron todos los poderes públicos, secuestraron a un presidente, borraron de la faz de nuestra tierra la ley suprema, nuestra Carta Magna. Ayer vimos un evento
reprochable. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. Vamos a dejar a estos, iba a decir payasos, pero no voy a decirlo, porque estaría demostrando yo mi parcialidad en contra de Maduro, que no debería ser un acto periodístico. Los periodistas se dice que debemos mantener nuestra autonomía e independencia y no tener parcialización en nada con la información. Pero no cabe duda que como la mayoría de los peruanos quisiéramos que Venezuela regresara a ser un Estado democrático, y aparentemente esto no va a poder ser posible porque los militares, por lo menos por ahora, venezolanos, se han puesto del lado de Maduro. Vamos a regresar a el sur de nuestro país, donde lo que podríamos considerar prácticamente un terremoto ha puesto en pie de alerta a todo nuestro sistema, que no está lo bien aceitado que quisiéramos, pero no cabe duda que estos pequeños sismos nos sirven para estar preparados. Yo así ayer, tomando un café con un amigo que siempre ha sido muy inteligente en sus juicios, comentaba con él de que si un problema como el que ha habido con los desagües en una población de 10 manzanas, o sea que el famoso tsunami de desagüe que han tenido en Villa El Salvador, perdón, en San Juan de Miraflores, como San Juan del Lurigancho, sí. Hoy día he amanecido con el cerebro medio atracado. ¿Cómo seríamos capaces de manejar un terremoto que afectara a toda la ciudad de Lima? Mientras tanto, tenemos un informe que nos hace llegar la Marina de Guerra del Perú, que ha descartado definitivamente una alerta de tsunami. Tras un análisis realizado por el Centro Nacional de Alerta de Tsunami, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina descartó la ocurrencia de este fenómeno en el litoral peruano tras el temblor de esta noche. Sin embargo, agregaron que permanecerán alertas porque pueden regresar réplicas. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, organismo responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, se pronunció hoy que tras el sismo de magnitud 6, que no es poco, que sacudió a la ciudad de Palpa. Sabemos que Palpa no está pegado al mar. Si usted se fija el mapa, Palpa por supuesto está en Ica, pero Palpa pues está por lo menos a 50 o 60 kilómetros del mar. A través de un comunicado precisaron que tras el análisis realizado por su Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, el movimiento no generó tsunami. El Instituto Geofísico del Perú dio cuenta de que en Ica podrían haber habido algunas rajaduras en algunas casas. Lo cierto es que se fue la energía eléctrica y las personas se han mantenido hasta ahora en las calles ante una eventualidad de la réplica.
Tenemos un mapa que sale en esta nota de prensa que manda la Marina, donde se ve el epicentro muy cerca de Palpa y se muestra la ciudad de Palpa. Bueno, espero que ese tema sea algo que ya pasó y listo. Tenemos un video que se los voy a poner para yo poderme despertar con un café, pues estoy medio atontado, donde un experto analiza las reacciones del mundo a este tema de Venezuela, a la autoproclamación de Guaidó como presidente interino de Venezuela. Veamos este análisis. Seguimos analizando las reacciones internacionales en torno a la situación en Venezuela y para eso contamos con la opinión del analista político y ex vicecanciller de Ecuador, Quinto Lucas. Un gusto saludarlo. Vemos que el mundo se ha dividido en cuanto a lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo pueden influir estos pronunciamientos en la situación del país? Bueno, un saludo cordial para ustedes y para todos los televidentes. En realidad, lo que está ocurriendo en Venezuela es algo que ya se venía gestando. De alguna forma, la intervención en Libia fue un aviso de lo que iba a ocurrir en Siria. Y la intervención en Siria es un aviso y fue un aviso de lo que está ocurriendo en Venezuela. En realidad, las declaraciones de apoyo o no, finalmente no es lo que va a incidir. Lo que va a incidir es lo que se haga diplomáticamente ya directamente. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Grupo de Lima, por ejemplo, retire todos sus embajadores? Eso es una acción un poco presionante para el gobierno de Venezuela, de otro tipo de presión, porque las declaraciones no van más allá. Lo que sí es verdad es que aquí hay un presidente electo legítimamente, que es el presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, la situación es bastante absurda, porque hay un grupo de países que reconoce a un presidente de una asamblea que fue electa bajo la misma modalidad que fue electo el presidente Maduro, sin embargo, no reconoce al presidente Maduro. Por lo tanto, estamos ante un enfrentamiento que puede derivar en hechos posteriores mucho más complicados, porque ahora estamos en el terreno de las declaraciones, después vamos al terreno de la diplomacia, pero mañana puede ser en el terreno de las armas. Estamos viendo cómo se está creando un conflicto entre Venezuela y Colombia y cómo puede, a partir de ahí, inclusive intentarse una intervención. El presidente de Estados Unidos ha dicho que no descarta ninguna posibilidad. El secretario general de la OEA lo habló con el presidente Duque, la posibilidad de intervenir en Venezuela. Se está gestando un caldo de cultivo para una intervención, y una intervención va a significar un panorama similar, pero con las características latinoamericanas, obviamente, de lo que está ocurriendo en Siria y lo que ya ocurrió en Libia. En este sentido, sería interesante explorar cómo se puede manifestar en la práctica tanto los apoyos que hay hacia Guaidó como los apoyos que estamos viendo hacia Maduro. Los apoyos se pueden manifestar en entidades que sí tienen más repercusión mundial, por ejemplo, en los organismos multilaterales. Podríamos hablar de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Los otros organismos no tienen la trascendencia porque finalmente no tienen total reconocimiento. La OEA es un apéndice de Estados Unidos y siempre ha sido así, entonces no tiene el reconocimiento serio que podría tener las propias Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas no se está, digamos, intrometiendo en lo que está pasando en Venezuela. Y por un lado, los otros sectores, los sectores que están contra el presidente Maduro y contra el gobierno de Venezuela, lo que van a hacer es tratar de intervenir directamente. Y para eso dan rasgos de legalidad. ¿Qué hicieron en Libia? Hicieron una declaración a partir del propio Consejo de Seguridad de interdicción aérea y después finalmente intervinieron.
¿Qué pasó en Siria? Bueno, en algunos lugares ni siquiera necesitaron determinadas declaraciones. Ahora ya crearon el Grupo de Lima como un elemento para cuestionar la legitimidad del gobierno venezolano. Y además está la OEA. No necesitan mucho más para buscar otro tipo de intervención. Han hecho otro tipo de injerencias, por ejemplo, provocar una migración masiva hacia distintos países de América del Sur, y vemos lo que está pasando. Entonces, yo creo que de aquí en adelante lo que se va a ir es a una escalada de enfrentamiento, y tal vez al gobierno de Nicolás Maduro, más allá de lo que pueda representar una acción como la de desconocer y prácticamente destituir a la Asamblea Nacional, no le va a quedar otra posibilidad, porque un presidente de una Asamblea Nacional que se autoproclama presidente, imaginen ustedes en cualquier país de América Latina o en cualquier país de Europa o cualquier país, que el presidente de la Asamblea se autoproclame presidente. Finalmente sería desconocido por el Ejecutivo y podría ser destituida esa Asamblea porque está actuando en contra de la Constitución. Entonces lo que se está buscando desde el exterior es que Maduro adopte esa posición, y tal vez en algún momento tenga que adoptarla porque ya es un desconocimiento total de una asamblea, o sea, de un poder del Estado del Ejecutivo. Y eso va a traer nuevas reacciones, o puede llegar a traer nuevas reacciones a nivel internacional. Pero en esto de los reconocimientos y no reconocimientos, finalmente si nosotros vemos los países del mundo y la importancia que tienen determinados países en el mundo, hay países muy importantes que están reconociendo al gobierno de Maduro. No solo a nivel mundial, hablamos de Rusia, China, sino a nivel latinoamericano, México, por ejemplo. Entonces yo creo que todavía esto es una escaramuza muy grande y un momento muy difícil en el enfrentamiento que va a seguir a futuro. Finalmente, para Estados Unidos hay un interés muy grande, que es el interés en los recursos naturales de Venezuela, pero además de eso es liquidar el mal ejemplo de Venezuela. En los años 60 Cuba fue un mal ejemplo y había que atacarlo. Hoy el mal ejemplo para América Latina, mal ejemplo entre comillas, es Venezuela, y hay que terminar con ese gobierno y con cualquier vestigio de lo que sea el bolivarianismo dentro de Venezuela. Son las lecturas de Indio Lucas, analista informe político. Tan importante e interesante, pero extenso, que nos regala la entidad Russian Telecommunications. Lo cierto es que la situación en Venezuela ha entrado a un compás de espera, y con todas las ventajas en favor de Maduro. No obstante que los deseos es de que efectivamente Maduro se pueda refugiar en algún lugar, como lo dije con ese video fake news o noticia falsa que se transmitió ayer y que incluso algunos medios utilizaron por algunos minutos y luego tuvieron que rectificarse frente a la falsedad de la información, donde un aficionado muestra cómo el Palacio de Miraflores, que es como se llama la residencia de los presidentes en Caracas, estaba apagado y no había ningún tipo de protección. Eso hizo suponer a este aficionado al periodismo de que Maduro se había ido, y de coincidencia vio y filmó también a una avioneta que salía de un pequeño aeropuerto que está cerca del centro de Caracas. Entonces hizo circular el rumor de lo que en el fondo él deseaba que sucediera, pero como obviamente han desmentido los sucesos, después esto no se dio. En el interín, Maduro se agarraba a gritos con Pompeo,
que es el ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Estado de los Estados Unidos, y le ha dado un plazo de 72 horas que termina el domingo para que abandonen la embajada. Veamos esta reacción de Maduro frente a lo que dijo Pompeo. Estados Unidos solicita una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para este sábado sobre la situación en Venezuela. Por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha llamado a todas las naciones de la OEA a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, además de considerar a Nicolás Maduro como un líder ilegítimo. Además, prometió una ayuda a la República Bolivariana. Tenemos en directo a Elena Villar. Hola Elena, cuéntanos más sobre estos anuncios que ha dado el gobierno estadounidense. Hola Liana, ¿qué tal? Ha terminado la hora del debate y es hora de que la Organización de Estados Americanos, en su calidad de institución, reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Es parte de lo que ha dicho el secretario de Estado Mike Pompeo en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo para hablar del país latinoamericano. Pompeo, que por cierto ha llegado tarde, ha asegurado que exhorta a las fuerzas de seguridad de Venezuela a que aseguren la protección de Juan Guaidó. También que Washington está listo para proveer más de 20 millones en asistencia humanitaria. Vamos a escuchar parte de su discurso. Todos los Estados miembros de la OEA deben alinearse con la democracia, respetando el Estado de Derecho. Todos los países miembros que se comprometieron a respetar la Carta Democrática Interamericana deben ahora reconocer al presidente interino. El tiempo de debate se acabó. El régimen del antiguo presidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Al final de la sesión se ha votado acerca de la ilegitimidad de Nicolás Maduro. El resultado ha sido 16 votos a favor y 34 en contra. Esta sesión se ha mostrado especialmente tensa, incluso interrumpida en varias ocasiones por una activista crítica con la posición estadounidense. Ha quedado muy clara la profunda división que existe en el organismo. De un lado, la mayor parte del llamado Grupo de Lima y otros países como Bahamas. La representante argentina ha leído un comunicado conjunto en el que han ratificado la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela y han calificado de ilegítimas las elecciones de mayo de 2018. Han abogado por un proceso pacífico y ordenado con una nueva convocatoria de elecciones. Cabe destacar que Colombia, por su parte, ha anunciado protección jurídica a los militares y ciudadanos que respalden a Juan Guaidó. Del otro lado, quienes siguen reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela o quienes no ejercen un apoyo expreso a Guaidó y piden serenidad, diálogo y la no injerencia en Venezuela. Entre esos países, Nicaragua, Uruguay, México, Bolivia y algunas islas del Caribe. Por ejemplo, Uruguay ha dicho que transmiten colaboración en la búsqueda de una solución pacífica y que defienden los principios de autodeterminación y de no injerencia. Bolivia, por su parte, ha afirmado, entre otras cosas, que la diferencia de los ciudadanos y la jungla es el derecho internacional y que la Organización de Estados Americanos debe decidir si se convierte en parte de la solución o del problema. En este sentido, el secretario general, Luis Almagro, ha dicho que el que no quiere apoyar a Juan Guaidó, el país que no quiere apoyar expresamente a Juan Guaidó, no debe entorpecer el proceso. Es importante decir que Venezuela ha estado presente en la sesión. La representante este tema y vamos a anunciar una noticia muy importante. En la Plaza de Armas se ha producido una revolución que no nos podíamos imaginar. Lo han sacado el cardenal. Se fue el cardenal, el gran Juan Luis Cipriani, adorado y ante el que se arrodillaban tirios y troyanos, renunció y se fue. Y en realidad ha sido por límite de edad. Y ya había cumplido 75 años. Y tenemos un nuevo jefe en la Plaza de Armas que comparte el mando del Perú. Es el sacerdote Castillo, este señor Carlos Gustavo Castillo Matasoglio,
la verdad de las cosas, muy conocido en su casa. Se ordenó como sacerdote en el 84, a los 34 años. No pertenece a ninguna orden religiosa, es diocesano, es profesor de teología para variar de la Universidad Católica, es sociólogo, uy, qué peligro, de la Universidad de San Marcos. Así que, pero ojo, no es cardenal, es arzobispo. O sea que, bueno, los cardenales siguen siendo cardenales por el resto de su vida. La pregunta que nos podríamos hacer regresando, ya vamos a olvidarnos de Venezuela, ¿no? Yo creo que ese Venezuela está ahí en un estado de que pasará o no pasará, que no les extrañe que hoy la noticia sea que este personaje que ha tratado de autoproclamarse como presidente hoy día esté preso con todos los otros políticos de acuerdo a la forma que tiene de actuar Maduro. Mientras tanto ha comenzado a regresar bastante gente, sobre todo desde el Ecuador hacia Venezuela. Los gringos, mientras tanto, piden reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar sobre Venezuela y como que tampoco les hacen mucho caso. De otro lado, el Papa apoya todos los esfuerzos para ahorrar sufrimientos a los venezolanos. El Papa está en una conferencia internacional de la juventud en Panamá. En Venezuela se da cuenta que estos incidentes que hubieron hace 2 días han producido 30 muertos y más de 300 detenidos. Y otra información en chiquito que les doy es que Keiko publicó un Twitter donde pide, fíjense qué fresca, ¿no?, compasión para su padre tras encarcelamiento. ¿Por qué no hizo eso antes? Porque antes mandó a su gente a oponerse a lo que PPK había hecho con su viejo. Tengo el presentimiento, yo no tengo una bola de cristal, pero sí veo todo lo que pasa, que el presidente Fujimori, de acuerdo a la habilidad de su brillante abogado, saldrá de la cárcel en los próximos días y pasará su tiempo que le han dado de castigo en su casa. Ojalá. Bueno, no quiero darles las noticias si están tomando desayuno, pero los que pasaron ayer por la vía expresa se encontraron también con un lago de caca. ¿Qué otra palabra puedo usar? ¿Mierda? ¿Puedo usar un lago de mierda? Tampoco. La censura me impide. Así que en la vía expresa se registró el colapso de una tubería de desagüe en una de las vías auxiliares. Así que ya se podrán imaginar. Otra noticia buena es que la policía capturó a quien estaba extorsionando al alcalde de La Victoria. Y el doctor Aguinaga ha hecho declaraciones muy fuertes contra el propio Fuerza Popular. Como tenemos poco tiempo, las cosas se las estoy dando en resumen. Bueno, ¿quién es este nuevo cura que se ha hecho cargo del comando de la Iglesia Católica Peruana?
Se llama Gustavo Castillo. ¿De dónde ha salido? El Comercio da una nota corta. Fue designado por el Papa como nuevo arzobispo de Lima tras la renuncia de Juan Luis Sulpiani. Castillo Mastasoglio es doctor en Sacra Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En alguna parte leí yo que era de la Católica, pero es de San Marcos. Esto suena mejor. El nuevo arzobispo nació el 28 de febrero de 1950 en Lima. Se trata de un presbítero sacerdote diocesano, o sea que no tiene, ojo, que no tiene orden religiosa. Y fue ordenado por el cardenal Juan Landázuri Ricketts. Ha realizado varias publicaciones como el libro Caminando en el Amor, el pastor de una iglesia viva, que hizo un homenaje a la vida del cardenal Landázuri. Bueno, vámonos a revisar los periódicos porque Hildebrand viene cargado de bombas atómicas. Hildebrand saca la fotografía. ¿Se ve o no se ve? La fotografía de Alan García muerto de miedo. Odebrecht usó sistema encriptado de coimas para contratar a Transportes Reina, la empresa familiar del secretario de Alan García. Bueno, me da pena cuando se trata de una persona que tú conoces, me refiero al quien fuera secretario de Alan García, una persona muy amable y muy servicial. Pero esta es la historia. Fiscalía sigue la pista de concesiones de puertos de Paita y Callao y habla de que Chaglia también está bajo sospecha. Una nota fuerte: fin de la dictadura fujimorista, Fuerza Popular pierde la mayoría en las comisiones. Salaverry decidido a derrotar nueva maniobra. Matices, hipocresía sobre Venezuela. Eso va a ser bien interesante leerlo. Gobierno le paga 30.000 soles a un charlatán. No me voy a quedar con las ganas de saber quién es el charlatán. El gobierno de Vizcarra le paga 30.000 soles a un consultor español. Claro, tenía que ser un español charlatán, experto en casi todo y especialmente en detectar mentiras. José Luis Cañabate Toribio, experto universal que analizó el lenguaje no verbal del presidente Vizcarra. Bueno, este fue un contrato firmado el 16 de octubre de 2018 entre la PCM y el consultor español. Luego hay una batalla del pisco. El fallo del Consejo de Apelaciones de Propiedad Intelectual de la India sienta un precedente de tufo histórico en relación a la peruanidad indiscutida del pisco. Bueno, otra bomba: el dueño de ATV puede terminar en la cárcel. Se trata del señor González, que es dueño de varios canales en Latinoamérica. ¿Qué hace Vizcarra defendiendo a las AFP? Se pregunta Hildebrand. Informe médico devolvió a prisión a Fujimori. Bueno, eso lo sabíamos.
la República, sacerdote Castillo será sucesor de Cipriani. Carlos Gustavo Castillo Mastosogrio se ordenó como sacerdote en el 84 a los 34 años. Es profesor de teología en la Universidad Católica, eso es lo que yo leí. Estudió sociología en la Universidad de San Marcos. Bueno, seguirá haciendo su programa en radioprogramas todos los sábados, que ahora es simple Padre Cipriani. Félix Moreno evalúa entregarse y acogerse a la colaboración eficaz, quien lo dice, La República. Una nueva víctima del feminicidio, Luzmila Kisuruko. Jueza Arias paraliza audiencia del caso Keiko por recusación de la Fiscalía, mientras el fiscal Rafael Vela anuncia que el lunes viajan a Andorra para recabar información. Ahí están todas las cuentas de los grandes. Bueno, el colorín colorado no es solo por el programa. Colorín colorado, la semana se ha acabado. El colorín colorado es con el yo tengo fe que todo cambiará, y tenemos también que el colorín colorado será después para decir que el programa se ha acabado y que con Radio Francia se han quedado hasta el lunes, si Dios quiere. Y el gerente de esta importante plataforma, cada día más grande, más poderosa, más vista, más escuchada. Hay rumores que esta plataforma está comprando a todas las otras plataformas que se han robado nuestro logo. ¿Qué me dicen? Dicen que Gustavo Pacheco está vendiendo las otras plataformas. ¿Cuál es el precio, Gustavito? Todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sintonizan Radio Francia Internacional en este viernes 25 de enero. Empezamos esta media hora de programas con este noticiero. En los controles, Vanessa Loazo. Lucía Valentín. Alemania dispuesta a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pese a que la Unión Europea llama tan solo por el momento a nuevas elecciones. Mientras tanto, en la propia Venezuela se tensa el pulso entre Guaidó y Nicolás Maduro. Se complica la situación del hijo de Jair Bolsonaro. Se están investigando pagos sospechosos en las cuentas de Flavio Bolsonaro, senador electo, que además tiene presuntos vínculos con los milicianos que asesinaron a la concejal Marielle Franco. Y Emmanuel Macron debate por primera vez con los llamados chalecos amarillos. El presidente francés acudió ayer por sorpresa a uno de los debates que se organizan por toda Francia para calmar las protestas de los últimos meses. Mañana se celebra el 11º día de manifestaciones de los chalecos amarillos. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com.
La represión de las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela deja ya al menos 350 detenidos, según las Naciones Unidas. Detenidos en protestas que precedieron y siguieron a la declaración de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El hasta ahora jefe de la opositora Asamblea Nacional concedió ayer su primera entrevista a la cadena de televisión Univisión desde paradero desconocido por su seguridad y prometió amnistías a los militares que lo apoyen. En los periodos de transición han pasado cosas similares. Sucedió en Chile, sucedió en Venezuela en el 58. Yo me imagino un país tranquilo, alegre, regresando a la normalidad. Eso pasa porque Maduro es el poder y que él decida qué hacer. Está ahí en la mesa esa amnistía, esas garantías para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución, a recuperar el orden constitucional. Él es también un funcionario público. Lamentablemente hoy dictador, lamentablemente hoy responsable de las víctimas del día de ayer en Venezuela. No podemos descartar ningún elemento. Juan Guaidó. De momento, los militares venezolanos siguen fieles a Maduro, según la declaración de ayer del ministro de la Defensa. La situación venezolana fue estudiada también en la Organización de Estados Americanos, la OEA, un organismo que se encuentra dividido entre el reconocimiento a Guaidó como presidente venezolano interino o a la fidelidad a Maduro. El consenso para conseguir una posición común está muy lejos, Esbel López. 16 miembros de la OEA respaldaron a Guaidó, Estados Unidos por supuesto, pero también Colombia, Brasil y Argentina, entre otros. Esos países reconocieron que Guaidó haya asumido como presidente encargado. Pero más de la mitad de los miembros de la OEA no firmaron el comunicado, entre otros México. No es por tanto una declaración de la OEA, y un miembro del gobierno de Maduro no tardó en señalarlo. Es un panfleto propaganda para justificar el golpe de Estado. Guaidó necesitaría 2 votos más, 18, para convocar a una reunión de cancilleres de la OEA. Para que la OEA desconociera al gobierno de Maduro y Guaidó tuviera su representante en el organismo, necesitaría 8 votos más, 24. Es claro que las cifras no le dan. Pero lo que también es claro es la fuerte presión de Washington contra Maduro. Un detalle citado por diplomáticos: en la sesión estuvo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, lo cual es raro. Pompeo reiteró las amenazas de Washington sobre el uso de la violencia por parte del gobierno para reprimir una transición política. Asbel López. La comunidad internacional sigue dividida sobre Venezuela. Algunos grandes países como China, Rusia, además de Bolivia y Cuba, se han mostrado fieles al gobierno de Maduro, pero del otro lado, Estados Unidos, Brasil, Chile y otros 9 países latinoamericanos reconocieron a Guaidó desde un primer momento como presidente legítimo venezolano. Desde la Unión Europea, la posición no es clara. Bruselas llamó a convocar nuevas elecciones democráticas, sin hablar del paso dado por Guaidó. Pero ahora Alemania va más allá y dice estar dispuesta a reconocerlo directamente como presidente. España no parece estar dispuesta a ir tan lejos, al menos por el momento. El presidente español está entre la espada y la pared, como señala nuestro corresponsal en Madrid, Luis Méndez. El conflicto venezolano está poniendo al presidente Sánchez en un escenario realmente incómodo, sobre todo por la presión de la derecha española que pide al mandatario que reconozca oficialmente a Guaidó, el líder opositor autoproclamado presidente. La comunidad de venezolanos en España respalda mayoritariamente a Guaidó y se ha manifestado en las calles para demandar al gobierno de Sánchez que reniegue del presidente Maduro y apoye activamente a la oposición. En cualquier caso, el ambiguo pronunciamiento de la Unión Europea pidiendo elecciones libres en Venezuela, pero sin reconocer la legitimidad de Guaidó, proporciona un respiro al presidente Sánchez, que por ahora se escuda en esta posición común europea para esquivar las demandas de la derecha. Además, el antiliberal Podemos, junto a la izquierda española, ha denunciado que lo que se está produciendo en Venezuela es un golpe de Estado impulsado por Estados Unidos. El presidente Sánchez tiene en Podemos su principal apoyo en el Parlamento español. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez. Desde Panamá, el Papa Francisco tuvo palabras también para Venezuela. El jefe de la Iglesia Católica pidió ante todo esfuerzos para ahorrar sufrimientos a los venezolanos. El Papa Francisco, que está en este país centroamericano para las Jornadas Mundiales de la Juventud, se interesa hoy por los menores presos. Va a acudir a una cárcel para confesar a jóvenes presidiarios internos en un centro situado al norte de Panamá. Otro de los puntos centrales de esta visita a Panamá ha sido la suerte que corren los migrantes latinoamericanos, en particular las mujeres afectadas por lo que denominó como plaga del feminicidio.
En Brasil, el hijo del presidente Jair Bolsonaro, Flávio, está contra las cuerdas. Se lo acusa de haber recibido pagos sospechosos en su cuenta el año pasado. El interesado rechaza las acusaciones, pero a pedido suyo fue suspendida la investigación judicial para determinar el origen de los $30.000 depositados en su cuenta, lo que hizo aumentar aún más la atención sobre este caso. Además, se destapó que familiares de un ex policía militar, sospechoso de liderar el asesinato de la concejal Marielle Franco, trabajaron para el senador electo Flávio Bolsonaro. Corresponsal en Río de Janeiro, Francho Barón. Saludos. La situación del hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, el senador electo Flávio Bolsonaro, se complica a medida que pasan los días. Hay investigaciones en curso del Consejo de Control de Actividades Financieras, COAF, un órgano del gobierno brasileño que rastrea el blanqueo de capitales, en las que se han detectado movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias que podrían ascender a 1,6 millones de euros, según el diario O Globo. Ahora hay que sumar la contratación en los últimos días de 2 familiares de un policía acusado de participar en varios homicidios, como el de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco, un caso con amplia repercusión mediática. Flávio Bolsonaro, a través de sus redes sociales y de entrevistas concedidas a varios medios brasileños, asegura que no tiene nada que esconder y dice estar disponible para dar las explicaciones necesarias ante las autoridades competentes. También dice que todo se trata de una campaña de difamación para golpear al gobierno de su padre. Este, por su parte, cierra filas en torno a su hijo y asegura que demostrará su inocencia, pero añade que si ha hecho algo irregular tendrá que pagar las consecuencias. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, para Radio Francia Internacional. Mañana tendrá lugar en Francia el 11º sábado de manifestaciones de los llamados chalecos amarillos, una movilización que el gobierno francés intentó calmar organizando un debate nacional sobre algunas de las propuestas de los manifestantes, entre otras reformas para el país. Ayer, Emmanuel Macron, el presidente, se presentó de improviso en uno de estos debates organizados a nivel local y allí se encontró cara a cara con un grupo de chalecos amarillos. Aida Palau. Perdón por haberme presentado a última hora, dijo Macron a las 200 personas presentes en el debate de Bourg-de-Péage, una pequeña ciudad de 10.500 habitantes situada en el sureste de Francia. Y es que su asistencia no estaba prevista oficialmente en la agenda del Palacio del Elíseo. Macron le tomó la palabra al líder del Partido Conservador, los Republicanos, Laurent Wauquiez, que horas antes le lanzaba esto. Tiene que ir sobre el terreno y hablar con los franceses sin filtro. Pues cosa hecha, de pie y con el micro en la mano, el presidente respondió durante 3 horas y cuarto a las preguntas de los ciudadanos, muchos con el chaleco amarillo, sin eludir temas espinosos, como el impuesto sobre la fortuna, la escuela o el glifosato, y otros más inesperados como la ciberseguridad o las carreras de hípica. Aguantó las críticas y encajó los golpes, como ante este señor. On en a marre de la politique fiscalo-bancaire. Estamos hartos de la política fiscal y banquera. Disuelvan la Asamblea Nacional y deje que el pueblo vuelva a votar. A lo que Macron respondió. Cuando usted dice que está harto, le voy a decir una cosa. Cambiar el sistema no es solo decir no voy a votar y que el sistema explote. Se trata también de proponer. Macron entra pues en campaña en vistas a las elecciones europeas de mayo y lo hace remontando las encuestas. El 31% de los franceses aprueba su gestión según el último sondeo. Aida Palau. Y en deportes, en el Abierto de Tenis de Australia, el serbio Novak Djokovic barrió al francés Luca Pouille en las semifinales y ya tiene cita para medirse con Rafa Nadal el domingo. Será una final de número 1 contra número 2. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos en rfimundo.com.